Gloria a Dios, ante todo le damos gracias al Señor una vez más por esta reunión en su presencia. Y vamos a estudiar un mensaje al cual le puse: la fe mueve montañas. Vamos a orar, vamos a poner este mensaje en manos del Señor para que sea el que guíe toda palabra que saque de nuestra boca, y el mensaje que vamos a dar aquí para que sea para edificación de nuestras vidas y de toda aquella persona que nos vea en línea. Vamos a orar. Sí, Padre amado, te damos gracias una vez más porque tú eres nuestro Dios, Señor, nuestro Salvador, porque tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que sea el Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas, Padre Santo, porque así te complació. Y te pedimos ahora que tú seas que guíe este mensaje, Señor, para que sea para la edificación de nuestras vidas, de nuestras almas, Padre Santo. Lo pedimos en nombre de Cristo, Señor. Gracias por todas las cosas que tú nos das cada día, Señor. En tu eterna voluntad, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Bien. Le puse a este mensaje: la fe mueve montañas, porque en nuestra vida nos vamos a presentar circunstancias y pruebas, que vamos a pasar. Todos pasamos por circunstancias y por pruebas. Esto es algo que no podemos evitar, es algo que es normal, natural del hombre, pasar por circunstancias y por pruebas. Pero es justo allí donde se prueba nuestra fe, es justo allí donde vemos realmente quiénes somos. Entonces, quisiera ante todo decir que para mí, yo lo veo así: la fe es un lenguaje. Este lenguaje no se estudia en las escuelas ni en las universidades. Universidades prestigiosas como la Universidad de Oxford o la Universidad de Harvard no enseñan este lenguaje. Este es un lenguaje que lo enseña la Biblia, la palabra de Dios. La fe es un lenguaje vivo, un lenguaje donde está presente todo lo que somos. Ahora, se habla de los diferentes lenguajes que posee el ser humano. Nos enseña sobre el lenguaje natural, sobre el lenguaje oral y sobre el lenguaje corporal, etc. Hay muchos más lenguajes. Y es tan importante el lenguaje para el ser humano que para aquellas personas que son discapacitadas se han creado lenguajes para que también se puedan comunicar entre ellos y con las otras personas que no son discapacitadas. Por eso es importante conocer a quién escuchamos, con quién nos comunicamos, qué es lo que leemos, qué es lo que miramos, con quién nos relacionamos, porque no todo lo que llega a nuestra vida es bueno. Lo mismo, palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10:23, ahí está escrito: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, al alcance de nosotros está todo. Nosotros tenemos en nuestro libre albedrío de poder entrar en contacto con todas las cosas, ya sean materiales o no, o espirituales, con todo tipo de pensamiento, con todo tipo de doctrina, poder estar en contacto con todo tipo de personas. Pero la misma palabra de Dios nos dice que no nos conviene todo, que podemos relacionarnos con todo, pero no todo nos conviene, y que no todo nos edifica. No todo lo que llega a nuestra vida nos conviene. Tenemos que aprender a ser selectivos. Tenemos que aprender a discernir. Es importante tener un espíritu de discernimiento. A los que somos hijos de Dios, a los cristianos, nos es importante tener un espíritu de discernimiento. Si no lo tenemos, se lo podemos pedir a Dios, y Dios nos da ese espíritu de discernimiento. Quizás si le pidamos cosas como que nos dé $1 millón, Él no nos va a dar, porque sabe que si ahora mismo nos da $1 millón, mañana ya no solamente no vamos a estar en la iglesia, sino que vamos a estar desaparecidos completamente. Nos vamos a desaparecer, nos vamos a ir en pos de lo que desea nuestro corazón y nuestra mente. Aunque digamos que no, va a ser así. Pero si le pedimos cosas espirituales, como tener un espíritu de discernimiento para poder discernir y estar claro de lo que realmente quiere nuestras vidas, Él sí nos va a dar el espíritu de discernimiento. Es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder darnos cuenta de qué es el bien y qué es el mal que nos rodea, y a poder ser selectivos y a poder decidir. El espíritu de discernimiento es muy importante
para saber lo que viene de parte de Dios y qué es lo que no viene de parte de Dios. No todo lo que llega a nuestra vida viene de parte de Dios. Aunque venga de personas que están dentro de la iglesia cristiana, no todo lo que llega a nuestra vida viene de parte de Dios. Y tenemos que estar claros con respecto a esto. El espíritu de discernimiento activa en nosotros los sentidos espirituales. Porque así como existen sentidos naturales a través de los cuales nosotros podemos entrar en contacto con el medio natural que nos rodea, que fue lo que Dios creó, también existen sentidos espirituales, los cuales tenemos que tener activos y ejercitados para poder entrar en contacto con el reino celestial, que es espiritual, que también Dios lo creó, pero que nosotros no podemos ver por vista si no lo recibimos a través de la fe. Por eso es importante poder tener activos y ejercitados los sentidos espirituales. La fe es el medio, es el lenguaje espiritual a través del cual el hombre se comunica con su Creador. Es importante esto. Los sentidos espirituales nos ayudan a entrar en contacto y a comunicarnos con nuestro Creador, que es el Creador de todo, de lo visible y de lo invisible. Ahora, ¿qué es la fe? Si nosotros vamos al libro de Hebreo, la carta de Hebreo, en el capítulo 11, versículo 1, allí nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Es un conocimiento, un convencimiento seguro y total de en quién hemos creído y a quién nos hemos acercado a través de nuestra fe. Dice la palabra de Dios, al mismo en hebreo, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, a través de la fe nos acercamos a nuestro Dios. Cuando nos acercamos a nuestro Dios, tenemos nosotros que estar convencidos de que nosotros nos estamos acercando a ese Dios y que le hallamos y que Él se acerca a nosotros, que hay una comunicación entre Él y nosotros. Es necesario. La fe no puede ser algo superfluo en nuestras mentes. Tiene que ser algo verdadero, una convicción en nuestras mentes y en nuestros espíritus. La fe verdadera no nace de tradiciones humanas, ni de cuentos de hadas, ni de series de televisión, ni de películas de Hollywood. La fe verdadera nace a través de la palabra de Dios. Esto es algo importante que también tengan en su vida. Todos estos son principios bíblicos. La fe verdadera nace a través de la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es porque escuche cualquier palabra, es la palabra de Dios. Es la que nos lleva a tener una fe verdadera, porque nos lleva a creer en el Dios vivo y verdadero, pero también nos lleva a creerle al Dios vivo y verdadero. No es lo mismo que creas en Dios que le creas a Él. Creer que Dios existe es importante, pero creerle a Él es importante. Cuando Él te habla, cuando Él te instruye, cuando Él te enseña, cuando te da un mandamiento, cuando te da una promesa que viene de parte de Él, tú tienes que creerle a Él, a ese Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo primero que Dios demanda de nosotros? Vamos al Evangelio de Marcos, versículo 12, del 28 al 31. Allí dice: acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esto le preguntaron a Jesús, y Jesús está enseñando lo que ya le había sido dado a Moisés en la ley, que le había sido dado por el mismo Dios, teniendo en cuenta de que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, encarnada. Por lo tanto, nadie mejor que Él sabe los principios bíblicos y lo que sabe, lo que está en el corazón de Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Amar a Dios es someterse de manera consciente y voluntaria a su voluntad. Esto no significa que siempre vas a saber cómo Dios está operando, cómo Dios está haciendo las cosas. No siempre nosotros vamos a saber eso. Esto significa que conoces cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Eso es lo que significa. Tú conoces cuál es la voluntad de Dios en tu vida, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Y por lo tanto tú te sometes de manera consciente y voluntaria debajo de la voluntad de Dios. Este conocimiento de quién es Dios, de lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, lo recibimos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos revela quién es Dios, la que nos revela cuál es su carácter santo, nos revela qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que no le agrada y lo que Él desea que nosotros hagamos. Eso lo revela la palabra de Dios. Eso no revela nada más que no sea la palabra de Dios. Nadie tiene la potestad de saber eso, solamente el mismo Dios. Y por eso a través de su palabra es que Él mismo nos lo revela a nosotros y a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué digo esto? No vale de que una persona sea muy letrada ni de que tenga muchos estudios. Una vez conocí a una persona que era universitario y él, hablando con él me confesó de que él había leído la Biblia 3 veces, pero que mientras más leía la Biblia para poder, y la estudiaba para poder comprenderla, menos la entendía y más engorroso se le hacía el poder tratar de entender la Biblia, de poder estudiar y comprender lo que estaba ahí encerrado. Le era más difícil y entendía menos. Y es que es importante en esta dimensión espiritual de que estamos hablando tener fe, porque la fe hace de que el Espíritu de Dios, aquellos que han nacido de Dios, por el mismo Espíritu, por el mismo, revele la sabiduría que hay encerrada dentro de esto que nos fue dado a través de la palabra de Dios. En esa revelación Él nos lleva y nos va enseñando y nos va mostrando y nos va abriendo a nosotros un panorama, un conocimiento de quién es Dios, y vamos teniendo una experiencia en nuestra vida espiritual a través de la palabra de Dios que nos va haciendo crecer espiritualmente y que va transformando y que va renovando nuestra vida. La palabra de Dios fue diseñada por el mismo Dios para que la vida de los hombres cambie, pero esto no sucede si no es a través de la fe. Si tú no tienes fe, tú vas a mirar la Biblia con tus sentidos naturales y la Biblia para ti va a ser un libro más, y cuando se abra ante ti va a ser imposible que tú puedas entender con tus sentidos naturales la palabra de Dios. La vas a poder leer, pero no la vas a poder comprender. Si alguien te presenta a un Dios como una forma de pensar y sentir diferente a lo que te enseña la Biblia, te están presentando a un Dios falso. Eso es muy importante que lo tengan presente en sus vidas. Si alguien te presenta a un Dios diferente al que está escrito en la Biblia, te están presentando a un Dios falso. Y no importa que te lo enseñen en la misma iglesia. No importa. Cuando te presentan a un Dios bueno,
lleno de amor, que lo tolera todo y lo perdona todo, no te están presentando al Dios de la Biblia, sino ahí te están presentando a un Dios falso que el hombre se ha inventado para seguir operando en su maldad dentro de la iglesia cristiana. ¿Cómo explico esto? A ver si me entienden. El hombre, en su maldad, hay hombres impíos que se han metido dentro de la iglesia cristiana. El hombre en su maldad lo que hace es que él se autoinventa un Dios. Él se autocrea un Dios en su mente y lo acomoda a sus deseos y lo acomoda a las metas que tiene en su vida. Entonces, cuando esto sucede, ya no es el Dios de la Biblia que te están enseñando, sino es un Dios que el hombre ha creado a su imagen y a su semejanza. En vez de ser el hombre que transformarse en la imagen y semejanza de Dios, él quiere transformar a ese Dios vivo y verdadero a su imagen y su semejanza para él poder seguir operando en maldad dentro de la iglesia cristiana. Lo hacen así. Hay muchos hombres dentro de la iglesia cristiana que están operando en maldad y están enseñando un Dios falso. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es amor, es paz, es perdonador, es misericordioso. Y eso es verdad, la Biblia nos enseña. Pero también es verdad que es un Dios de justicia, que establece un juicio justo, que juzga la maldad y que es fuego consumidor. Eso también lo enseña la Biblia. La Biblia enseña eso. Entonces, cuando te ponemos solamente una cara a la moneda, lo que le estamos diciendo a las personas es lo que ellos quieren escuchar. Pero la Biblia está diseñada para que las personas sean transformadas, para que saquen de las tinieblas a la luz admirable de Dios, para que sean capaces de luchar contra aquellas cosas que se levantan muy grandes en su vida. Hay veces que una cosa que se puede levantar muy grande en la vida de una persona es un pecado que lleva oculto adentro y que no sabe cómo vencerlo. Es un gigante, es una montaña. Pero cuando tú caminas en fe y caminas bajo la voluntad de Dios y tú te aferras a tu Dios, tú tienes la fuerza y tienes el poder para vencer esos gigantes y para vencer esas montañas. Por eso, la Biblia le tiene que decir todo. La parte que parece bonita, pero también la parte de que está hablando de juicio, que está hablando de justicia. Porque nuestro Dios también es un Dios de juicio, es un Dios justo que hace justicia y que juzga la maldad. Por eso, tienes que tener en cuenta de que Él es amor, pero también tienes que tener en cuenta de que Él también es fuego consumidor. Eso lo dice la palabra de Dios. Y que no puedes estar jugando con que yo soy bueno y que no va a pasar nada, porque Dios es bueno y es perdonador. Tú tienes que tener en cuenta todas esas cosas. Hoy en día hay metido un espíritu de anticristo en la iglesia cristiana, enseñando un espíritu de tolerancia al pecado, enseñando un espíritu de religiosidad, enseñando a operar en un espíritu de rebeldía y en un espíritu de desobediencia a la palabra de Dios. Cuando alguien opera dentro de la iglesia cristiana en un espíritu de rebeldía y de desobediencia a la palabra de Dios, está operando en un espíritu de rebeldía y de desobediencia a Dios. Porque la Biblia nos enseña de que la palabra de Dios y Dios uno son. Por lo tanto, desobedecer la palabra de Dios y actuar en una actitud de rebeldía a la palabra de Dios es desobedecer a Dios y actuar en una actitud de rebeldía hacia Dios, porque fue Dios el que dio su palabra para que nosotros tengamos conocimiento de las cosas que le agradan y que no le agradan. ¿Y tú querías decir algo? Yo quería decir, ¿no? Enfatizar ahí, porque esas personas o esos pastores que no enseñan conforme a la palabra de Dios, pueden estar engañados
o autoengañarse ellos mismos, ¿no? Creyendo que están haciendo lo correcto, no están haciendo lo correcto porque tienen su mente cauterizada. Me parece que eso es lo que está sucediendo. Hay, en lo que está sucediendo con respecto a eso es que una persona, vamos a mirar los dos puntos, una persona que no sabe que está operando bajo un espíritu de apostasía, que él está ciego con relación a eso, que no tiene un espíritu de discernimiento con relación a eso. Vamos a ponerlo de todos esos puntos de vista, que yo dudo mucho que un ministro de Dios no sepa que está operando bajo un espíritu de apostasía. Pero vamos a ponerlo desde ese punto de vista. De todas maneras, no lo hace inocente de los cargos. Tú estás adentro, pero como desconoce, no se te cuenta como pecado. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los fariseos? Por cuanto ahora conocen, Tienen pecado. su pecado permanece, porque Él les reveló. Una de las cosas que viene a hacer el Espíritu de Dios es revelar todo, revelar todas las cosas y sacarlas a la luz. Entonces, una persona que de manera consciente y voluntaria permanece, ya se lo hemos dicho antes en otros mensajes aquí, una persona que de manera consciente y voluntaria permanece bajo un espíritu de apostasía, no importa la iglesia que sea, pues esa persona forma parte de la apostasía, porque él a conciencia permanece allí. Cuando la palabra de Dios te dice claramente, salir de en medio de ellos, pueblo mío. Incluso te manda que te santifiques y que te purifiques. Vemos del Antiguo Testamento que cuando una persona se pone en contacto con algo que es inmundo, pues se contamina y tiene que pasar un proceso de santificación y purificación. Ahora, cuando tú te pones en contacto con la apostasía, pues te contaminas. Y más cuando lo haces de una manera consciente, estás contaminado, pues tú te tienes que salir de allí, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que dejar que venir delante de Dios en una actitud de un corazón sincero, arrepentirte para que tu Dios te perdone, para que tu Dios te limpie de ese pecado. Porque es un pecado permanecer bajo una iglesia que está bajo un espíritu de apostasía y que está enseñando una cosa que es un evangelio que es completamente diferente al evangelio que está escrito en la Biblia. Estas iglesias están enseñando un evangelio completamente diferente y el mismo apóstol Pablo dice que enseñe un evangelio diferente a que esté escrito en la Biblia sea anatema. Entonces, si tú operas en una iglesia así, aunque tú digas que tú predicas a Jesucristo, que tú lo amas mucho, pero tú estás bajo una iglesia así, tú estás bajo ese espíritu, porque tú estás bajo un espíritu mentiroso, tú tienes que salir de ahí. Si tú amas a Jesucristo, tienes que salir de allí, verdaderamente. Ahora, un religioso es aquella persona que muestra una apariencia de piedad. Ahí viene la respuesta. Pero que realmente lo que hace es manipular la palabra y acomodarla a sus metas y a los deseos de su carne. Y usar la iglesia cristiana como plataforma para obtener un renombre y al mismo tiempo como fuente de ganancia. Es decir, un verdadero lobo vestido de oveja. La persona que actúa de esta manera a conciencia es un verdadero lobo vestido de oveja y está dejando que Satanás, el diablo, confunda y dañe al rebaño que Dios puso bajo su cuidado. Si tú eres un pastor verdaderamente de Jesucristo, tú tienes que tener en cuenta que tu función principal es cuidar de la iglesia que Dios puso como responsabilidad en tus manos. Y que si tú ves venir al lobo, como dice la Biblia, pues tú tienes que cuidar el rebaño y no dejar que el lobo venga y destroce a las ovejas. Si tú dejas que el lobo venga y destroce a las ovejas, pues tú no estás cumpliendo tu función de pastor. Desgraciadamente no lo estás haciendo. Aunque predicas a Cristo, aunque el mensaje es muy lindo, estás predicando solamente una parte del evangelio de la Biblia, la otra no la predicas porque no te conviene, porque no quieres que salga a luz, porque por lo que sea. Porque si tú sacas a luz todas las cosas, tú sabes bien de que la misma congregación te va a pedir entonces cuenta y de que tomes acción si la congregación
es de Dios, viene buscando a Dios, te va a pedir cuenta de que tomes acción. Por lo tanto, no lo dices todo, mantienes cosas encubiertas. Ya hemos hablado aquí que cuando se mantienen cosas encubiertas por cualquier razón que sea, pues entonces estás siendo participante de una mentira. Una mentira es una persona que oculta parcial o totalmente una verdad, buscando un beneficio, buscando algo a su favor. Por lo tanto, una persona que se comporta así para ganar un renombre, una posición o ganar ganancias dentro de la iglesia cristiana, se está comportando como un verdadero lobo vestido de oveja que tiene su conciencia cauterizada, porque hay que ser extremadamente hipócrita o cínico para saber que estás operando bajo ese espíritu y que estás engañando al pueblo, porque lo estás engañando, manteniendo esa posición al pueblo de Dios y seguir permaneciendo en esa actitud y al mismo tiempo tomar una actitud como de víctima de que tú eres bueno y que realmente te están haciendo daño. Eso realmente no es una persona que sea una persona que ame verdaderamente a Jesucristo y que desee hacer las cosas de Dios como Dios establece en la Biblia. No es verdaderamente. Un discípulo de Jesús se somete de manera consciente y voluntaria a la voluntad de Dios, sabiendo que lo que Dios tiene para tu vida es lo mejor, aunque no lo entiendas, porque no siempre vas a entender cuando Dios te da una enseñanza, una instrucción o un mandamiento. No siempre lo vas a entender. Pero Dios no te pide que siempre lo entiendas. Él te pide que le creas y que le sigas por fe. Eso es lo que Dios te pide. Él no te pide que tú lo entiendas. Él lo que te está pidiendo es que tú le creas y que le sigas por fe, porque para eso te dio la fe. En 2 Corintios 4, versículos del 7 al 18 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y este es un gran secreto que nos revela aquí la palabra de Dios. Que pasemos por lo que pasemos, que aunque nosotros estemos envejeciendo, que nos enfermemos o que muramos, nuestra esperanza está encerrada en Jesús. El galardón, el regalo, el tesoro más grande que nosotros tenemos en nuestra vida es Jesucristo, es Jesús. No es lo que nosotros podamos alcanzar y podamos obtener en nuestra vida. Hoy más que nunca, nuestro Dios está demandando y buscando fieles servidores que le adoren en espíritu y en verdad. La verdadera adoración nace de un espíritu y de un corazón obediente
y rendido al Dios vivo y verdadero. Esa es la verdadera oración, un corazón rendido a la voluntad de Dios vivo y verdadero, obediente. Esa es la oración que está buscando el Padre, que se haga en espíritu y en verdad. En espíritu porque el espíritu viene de parte de Él, y la verdad porque también viene de parte de Él. Ambos vienen de parte de Él. Tú no puedes tomar lo que te conviene y no tomar de Dios lo que no te conviene. Hay una frase, hay una enseñanza de la Biblia, pero que se tomaba como una frase en la iglesia cristiana, para rebatir a las personas que estudian la palabra de Dios, para conocer a Dios, para conocer cuál es la voluntad de Dios, para tener conocimiento, para caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme al orden de Dios en la iglesia, conforme a todas las cosas que Dios quiere y demanda de nosotros. Pues entonces se ha tomado esa enseñanza de la Escritura y dice, más que la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y lo está sacando de contexto completamente para justificar una acción de los hombres que quieren caminar en la iglesia de Dios en desorden y no quieren someterse a la voluntad de Dios. Y constantemente hablan de esto, que las letras matan, más el Espíritu vivifica. Cuando el apóstol Pablo aquí se está refiriendo a los dos pactos, al pacto de la ley y al pacto de la gracia. Poniendo como esto de que el pacto de la ley no puede salvar a nadie, porque la ley lo que hace es que te revela de que tú eres un hombre pecador. Y como somos pecadores, la sentencia por ser pecadores que nosotros tenemos es, la paga es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por eso es que la letra mata. Pero el Espíritu vivifica, porque viene entonces el ministerio de la gracia de Dios, el cual nos salva a través de la sangre del Espíritu. Este ministerio, estamos ahora bajo el ministerio de la gracia, que es llevado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu vivifica. Entonces lo que está diciendo es que viene un pacto nuevo, un pacto que es mejor y que es eterno, que la ley nos trajo como ayo a Cristo, es decir, que nos trajo como una guía, como alguien que nos trajo a Cristo, como alguien que sirve y nos trae a Cristo. La ley nos trae a la gracia y la gracia es la que nos salva. Por eso es que uno dice que la letra mata, más el Espíritu vivifica, porque la letra no te puede salvar, porque dice que todo el que cumpliera esta ley vivirá por ella. Pero es imposible para un hombre, carne pecadora, cumplir la ley. Dice la palabra de Dios de que si tú quebrantas uno solo de estos mandamientos, una sola vez en tu vida, ya te has hecho transgresor toda tu vida, toda la ley. Por lo tanto, ¿qué hombre no transgrede uno de los mandamientos por los cuales dice que si lo cumple vivirás una sola vez en su vida? ¿Qué hombre que levante la mano? Nadie lo puede hacer. Por lo tanto, necesitamos la gracia de Dios para poder ser salvo. Ahí es lo que quiere decir es esa parte de la Escritura que dice, más la ley, más la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No de que nosotros no estudiemos la palabra de Dios. Cada vez que una persona le enseña a una persona qué es el orden de Dios y cuál es la voluntad de Dios, pues entonces te dicen, más la letra mata y el Espíritu vivifica, porque están justificando una mala acción. Todo esto es distorsionar las Escrituras. Todo esto es presentar un evangelio diferente al que presentó Jesucristo. Un evangelio diferente a los que los seguidores de Cristo, los primeros seguidores de Cristo, que eran los apóstoles, los primeros discípulos, ellos predicaron y enseñaron. Tenemos que tener cuidado delante de qué nos postramos y a qué seguimos. Porque no todo aquel que se para y predica verdaderamente está predicando la palabra de Dios. Tenemos que tener un espíritu de discernimiento y pasarlo todo por el filtro de la palabra de Dios. Si no está conforme a la palabra de Dios, pues no es. Cualquiera puede fallar un mensaje, cualquiera puede un día dar una enseñanza conforme a un testimonio que tuvo personal. Y yo escucho muchos testimonios. Yo mismo he dado enseñanza basada a testimonios personales y un día le dije al Señor, ya yo no quiero enseñar más así, yo quiero enseñar tu palabra. Porque podemos exponer un testimonio y es muy bueno, pero mi testimonio habla de mi experiencia con Dios. Todas las personas tienen una experiencia diferente con Dios. Cuando Moisés fue llamado por Dios, Dios tenía una nube sobre él que mostraba cuál era la Shekinah de Dios. A donde quiera que era la presencia de Dios en la vida de Moisés, a donde quiera que Moisés se movía la nube, demostrándole a todo Israel de que Dios estaba con Moisés. Cuando Moisés parte, que Josué entonces que viene a ser el líder de Israel, el mismo Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo.
pero se manifestó en Josué de una manera diferente a como se manifestó en Moisés. La nube no se veía encima de Josué cada vez que Josué se movía de un lado para otro, pero la presencia de Dios estaba, la promesa de Dios estaba y Dios la cumplió. Como estuvo con Moisés, estuvo con Josué, porque es el mismo Dios. Entonces Dios se manifiesta en cada persona de una manera diferente. No podemos pretender de que cada persona tenga las mismas experiencias que otra persona. Las puedes tener o las puedes tener similares o las puedes tener diferentes, porque nadie puede decirle a Dios cómo se debe manifestar en la vida de una persona. Ni podemos juzgar a una persona que Dios está en su vida porque Dios se manifiesta de una manera diferente como se manifiesta a otra persona. Nada de eso lo podemos hacer. Dios es Dios y Él hace lo que Él quiera hacer de la manera que Él quiera hacer cuando Él lo estima hacerlo. Por lo tanto, nosotros no podemos decir a Dios que se manifieste de una manera o de otra manera en la vida de una persona porque Él es Dios y Él es quien decide hacerlo de la manera que quiera hacerlo. Entonces, es importante tener esto. Todas estas cosas las podemos saber por fe. La fe es la que nos lleva a nosotros a movernos en la dimensión espiritual. Es la que activa nuestros sentidos espirituales. Y es la que nos hace permanecer firmes como permanecieron Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículo de 16 a 18. Ahí dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Era una gran montaña la vida de estas personas. Era un gran gigante. Era o adoras o mueres. Y ellos dijeron: nuestro Dios nos puede librar de tu mano, pero si aún así Él decide no hacerlo, nosotros no vamos a hacer lo que a Dios le desagrada, que es postrarnos y adorar esa estatua con la finalidad de salvar nuestras vidas, porque Dios es bueno y Él va a comprender que mi vida es la que está en riesgo, y entonces cuando yo me postre y adore teniendo el conocimiento que no lo debo hacer, Él me va a perdonar porque mi vida está en riesgo. No, ellos adoptaron la actitud correcta, la que a Dios le agradó. Nosotros, aunque muramos, no nos vamos a postrar y no vamos a orar a ese ídolo ni a tus dioses que son dioses falsos. No lo vamos a hacer. Nosotros al único que vamos a adorar es a Dios vivo y verdadero, al único que vamos a seguir y al único que vamos a servir. Estas montañas se mueven y se vencen por la fe. La fe la que nos hace a nosotros es permanecer firmes. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, el capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 29. Es tan importante el tema de la fe que Dios se tomó, por decir así, tuvo en cuenta que es tan importante, como decimos en mi país, se tomó la molestia, estuvo ese tiempo de que revelar a través del Espíritu este hombre escribió esta carta a los hebreos y hiciera un capítulo completo a la fe, en el cual no puede poner todas las cosas que sucedieron, pero que resumió y que definió todo y que puso testimonio de hombres y mujeres que sirvieron a Dios y que caminaron por fe y que vivieron por fe y que murieron por fe. Allí dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad,
se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La fe te hace mover las montañas. La fe te hace vencer la intimidación. Todo hijo de Dios, todo ministro de Dios va a ser visitado no solamente por un espíritu de seducción, como enseñamos el domingo pasado, sino también va a ser visitado por un espíritu de intimidación que te visita en tu momento de debilidad. Cuando tienes un hijo que está enfermo, que está entre la vida y la muerte, o un padre, una madre, un hermano. Cuando viene el momento de que tienes que decidir o servir a tu Dios o renunciar al bienestar de un empleo, porque te ponen entre la espada y la pared, o a tu misma vida. Cuando vienen todas estas cosas a tu vida, que se presentan esos gigantes, esas montañas gigantes, entonces la fe es la que te hace avanzar. Y tú ves aquí el Dios vivo y verdadero, así mismo como estuvo con los israelitas cuando los sacó de Egipto. Vino Faraón, vino la intimidación a presentarse detrás de ellos. Faraón representaba la muerte y regresar a la esclavitud. Y los que no querían regresar a la esclavitud era la muerte. Mas Dios los protegió. No solamente los protegió, abrió un mar embravecido, porque la Biblia cuenta que se nubló el cielo y que el mar estaba embravecido. Y los israelitas pasaron confiados por el mar embravecido, porque Dios hizo que ellos pasaran como por tierra seca, porque el mar estaba embravecido no para ellos. Las mismas cosas que Dios usa para luchar contra tus enemigos, contra lo que se lanza contra ti, son las mismas que Él usa para protegerte y para hacer que tú llegues a la victoria. Tú tienes que tener esto en cuenta. El mismo mar embravecido que pasaron los israelitas, que no le pasó nada porque estaban en ellos, cuando los egipcios quisieron pasarlo con Faraón, dice que se cerró y que se ahogaron con sus carros a caballo, con todo el poder que tenía, allí sucumbieron. Las murallas de Jericó cayeron por la fe. Ellos no tenían armamento ni tenían maquinaria para poder hacer que cayeran aquellas murallas inexpugnables que se levantaban delante de ellos. Pero ellos caminaron por fe y ellos hicieron la parte que Dios les pidió que ellos hicieran. Y cuando ellos hicieron esto, entonces Dios hizo la otra parte, que era la parte grande, destruir las murallas. Cuando esas murallas se destruyeron, hubo una mujer que ayudó a los espías, que es Rahab, que de aquí se habla. Y esa mujer que ayudó a los espías, su casa estaba en la muralla de Jericó. Y esa sección de la muralla de Jericó no cayó, sino que Dios la preservó, porque había una promesa que iba a ser salva ella y su familia. Y esa parte de la muralla no cayó hasta que ella y su familia no fueron rescatadas de allí. Dios cumple lo que promete. Tienes que tener en cuenta de que todo lo que Él enseña, de que todo lo que Él te pide y de que todo lo que Él te manda es por tu bien. Tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. Hay cosas de las que pensamos que dependemos. Hay veces que estamos esperando que llegar al otro lado de la tierra, como que estamos esperando que Dios haga un puente para pasar, porque vemos ese mar embravecido y vemos ese mar muy violento, muy embravecido, con un viento recio que es el que está dividiendo el mar, y vemos el cielo oscuro y negro, y todo el escenario se puso bien feo, como se le puso a los israelitas. Pero tienes que tener en cuenta de que tu Dios no va a hacer el puente. Tu Dios lo que va a hacer es abrir el mar. Y tú tienes que pasar por el medio del mar, como por tierra seca, como pasó Israel. Esa es la prueba de tu vida, como todos tenemos, como la tuvieron ellos. Él te va a preservar en medio de ese mar
furioso y violento si tú tienes fe en Él, si estás haciendo su voluntad, si tú avanzas en su voluntad. Porque no está embravecido para ti, está embravecido para lo que se levantó en contra de ti. Lo mismo que te protege es la misma arma que va a destruir a tus enemigos. Tienes que tener en cuenta eso. Tu Dios hoy más que nunca demanda fe. Hay mucha corriente de apostasía en la iglesia, hay mucha maldad metida y hay mucha maldad en el mundo. Hoy se están viviendo momentos difíciles, están viviendo momentos violentos, pero en medio de todos estos violentos, Dios solamente te pide una cosa, que confíes en Él. El regalo mayor que tenemos nosotros es Jesús. Jesús ha prometido, Él padeció por nosotros y Él lo que pide es esto, que confiemos en Él, porque fiel es el que prometió. Por eso, hoy más que nunca queremos orar por los que estamos en Él, y queremos orar por los que se acercan a Él, que nunca lo han conocido, para que le tengan como Señor y Salvador. Él es la esperanza de la humanidad, no hay otra esperanza. Él es el regalo de vida eterna que el Padre nos entregó. Él es el camino a Dios. La palabra de Dios dice que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Y esto lo tenemos por fe. Es la fe la que nos revela esto. Esto no se revela en universidades ni se revela en iglesias, se revela en la Biblia, en la palabra de Dios, que es una palabra viva, que es una palabra que es espíritu y que es vida. Si tú hoy te quieres acercar a Cristo y le quieres aceptar como Dios y Salvador, o si tú hoy estás en Cristo y tú reconoces de que te has apartado, que has estado caminando de manera incorrecta delante de Él, este es el momento y esta es la oportunidad de que tú vengas a Él, ahí donde tú estás, y que tú lo aceptes y que tú hagas esta oración con nosotros. Vamos a orar. Sí, Padre amado, una vez más te damos gracias, Señor, por este mensaje. Y te pedimos ahora que tengas en cuenta a todas estas personas, Señor, que han estado caminando de manera incorrecta delante de ti. Si ellos verdaderamente humillan sus corazones delante de ti y te piden perdón, Señor, para que tú los perdones y para que tú los recibas de vuelta, Padre Santo, Señor. Que perdones sus pecados, Señor, si ellos se arrepienten con un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor. Que tú los recibas como ese Padre eterno y Padre amado que tú eres, Señor, y que tú los perdones y que tú los abraces nuevamente, Señor, con ese abrazo de Padre eterno, Señor, y amoroso que tú eres, Padre Santo. Y a aquellas personas, Señor, que nunca te han conocido, nosotros pedimos, Señor, que ellos reciban al Señor Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas. Que ahí donde ellos están, Señor, ellos confiesen que Jesús es su Señor y su Salvador, que ellos se arrepienten de sus pecados y que ellos reciben, Señor, a Jesucristo, Señor, como su Salvador de sus vidas. Perdónales, Señor, y ayúdales, Señor, a entrar en tu reino, en tu rebaño, Señor. Guíales a toda verdad. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesucristo, Padre. Amén.